Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, el Ministerio de Salud lanza esta campaña porque de acuerdo a sus estudios el consumo del cigarro comienza de forma muy temprana, 12 y 13 años aproximadamente, y aumenta significativamente en el periodo escolar. Y para hablar de los riesgos asociados a esto, vamos a conversar con el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la Clínica Dávila y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hablemos de los riesgos asociados a corto y a largo plazo de fumar tabaco desde muy temprana edad. Muy buenos días, Sofía. Buenos días ya en el canal a los que están allá. Bueno, es súper importante este dato. Decir que el cigarrillo mata es una verdad absoluta. En Chile mueren aproximadamente 50 personas diarias por consumo de tabaco. Lo que pasa es que no sale en el certificado de función murió por cigarrillo, sino que sale murió de cáncer pulmonar o murió de infarto agudo miocardio, de un cáncer de páncreas, etcétera. Hay múltiples causales por las cuales el cigarrillo directa o indirectamente produce muerte. Ahora, en cuanto a los daños, hay daños agudos, es cierto. ¿Cuáles son los daños agudos? Los daños agudos son fenómenos inflamatorios, irritativos. El paciente o la gente que fuma tiene bronquitis, tiene rinitis, tiene toda inflamación del aparato respiratorio y eso conlleva un proceso agudo que se va haciendo crónico y en la práctica lleva a ser una bronquitis crónica. Los daños crónicos son mucho más importantes. Cardiopatía coronaria. El cigarrillo claramente es evidente que tiene consecuencias en el corazón, dañando los vasos coronarios, produciendo infarto agudo del miocardio, accidente vascular encefálico. Por supuesto, el cáncer pulmonar, pero no es la forma más frecuente de morir. La forma más frecuente sigue siendo lo cardiovascular. Todo el aparato, todos los aparatos que están en el cuerpo humano están sometidos al riesgo de cáncer. Cáncer de páncreas, colon, esófago, gástrico, ¿no es cierto?, patología, enfermedad vascular de extremidades inferiores, aquellas personas que se van a operar, por ejemplo, el riesgo de consecuencias no deseadas posoperatorias, como ser infecciones, dehiscencia de sutura, mal resultado operatorio, tiene que ver con el cigarrillo. Madres que fuman, guaguas que salen con daño pulmonar porque la madre fumó, etcétera, etcétera. Justo tomando esta última idea, ¿qué pasa con las madres, por ejemplo, que fuman tabaco? ¿Cuál es el riesgo asociado al bebé que tienen en su interior? A ver, es súper importante esa pregunta porque muchas madres fuman cuando están embarazadas. El instinto maternal no está tan extenso en todas las madres. Se calcula que en Chile hay un 20% de madres embarazadas que fuman. Lo que pasa es que fuman un cigarrito de repente y cualquier cantidad de tabaco. Y eso hay que dejarlo muy claro. No hay ninguna cantidad de cigarrillo que sea inocua. Desde un cigarrillo está comprobado que produce alteración coronaria. Hay demostraciones electrocardiográficas que hacen que un cigarrillo, la cantidad de nicotina y otros productos producen alteraciones del electrocardiograma. Por lo tanto, la madre que fuma está sometiendo al niño que está en la placenta, que está irrigado por la placenta, a un daño fetal de hipoxia. Y no solamente eso, está comprobado que las madres fumadoras tienen hijos con menor desarrollo pulmonar, más frecuente de asma, más frecuente de sinusitis crónica, más frecuente de patología pulmonar crónica. Doctor, tenemos pregunta del estudio. Le va a preguntar Carla Zunino. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por conversar con nosotros Buenos de temas días, que son Carla. bien relevantes. En este caso, le quiero preguntar por el foco que pone esta campaña en los más jóvenes, entre 12 y 14 años, que uno diría, bueno, son como una presa fácil, ¿no? Porque ahí puedo dejar un público cautivo que va a seguir fumando en el tiempo. El fumar antes, el fumar durante más años, ¿es algo que genera más riesgo, más daño? ¿Es acumulativo el efecto del cigarro? Absolutamente. El cigarrillo produce daño por la extensión del hábito, de la adicción, por la cantidad de cigarrillo e incluso por una cosa que la gente olvida, que es la intensidad de la aspiración del tabaco. Por ejemplo, las compañías tabacaleras han sido tremendamente inteligentes y nos empiezan a decir que hay cigarrillos que producen menos daño, que hay formas de fumar que producen menos daño, como ser estos cigarrillos personales que se hace a la gente con tabaco. Ya está demostrado que aquellos sujetos que fuman cigarrillo con menor cantidad, entre comillas, de ciertos productos, aspiran más profundamente y aspiran más frecuentemente el cigarrillo porque su cerebro
requiere una cantidad de nicotina que es la droga que produce la adicción. O sea, el cigarrillo tiene cientos o miles de productos que producen daño, pero es la nicotina aquella que produce que el individuo quede pegado, como con la cocaína, como en el LSD, siendo que el tabaco es mucho más adictivo que cualquiera de ellas. Y eso hace que mientras más joven fume, más posibilidades tiene de producirse un daño. Y es súper importante, aquellos jóvenes que son llamados los fumadores livianos, por ejemplo, que fuman 1 o 2 cigarrillos, 1/3 de ellos a lo largo de la vida, aproximadamente después de 10 a 15 años, son fumadores pesados, es decir, que fuman más de 20 cigarrillos. Y eso se pierde una cantidad de vida de alrededor de 10 años por cada cierto paquete de años. Por lo tanto, todo individuo que fuma desde muy joven tiene pronosticado una muerte prematura. Las estadísticas muestran que la mitad de los individuos que fuman en forma abundante mueren antes de lo que morirían si no fumaran. Es decir, el cigarrillo mata teóricamente un 50% antes de lo que moriría si no fumara, y aproximadamente 50 y tantos pacientes, y digo pacientes porque el fumador es un enfermo, diariamente mueren en Chile. Doctor, pregunta a Gustavo ahora. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A propósito de lo mismo, ¿no? Porque hablamos del cáncer de pulmón, que al año mata cerca de 3.200 personas acá en nuestro país, con el mayor factor de riesgo, por supuesto, de las personas que fuman. Se habla de que el cáncer de pulmón en personas jóvenes es poco frecuente, pero si no me equivoco, ha ido aumentando en el último tiempo la aparición de esta enfermedad entre personas entre 30 y 35 años de edad, que tiene que ver, parece, ¿no?, con el consumo de cigarrillo. Exactamente. Lo que pasa es que el cáncer, para desarrollarse, necesita una cantidad de años de fumar bien importante. El promedio del cáncer pulmonar aproximadamente está alrededor de los 50 años. Pero eso depende mucho de qué edad se empezó a fumar y la susceptibilidad personal, y a su vez hay que pensar que la persona que fuma también tiene un ambiente alrededor. Por ejemplo, fumar en Santiago, fumar si es minero, si tiene silicosis, si tiene patología pulmonar previa, tiene mayor posibilidad de producirse un cáncer pulmonar. No olvidemos que antiguamente, hace 100 años atrás, las mujeres prácticamente estaban exentas de una serie de enfermedades producidas por el tabaco, excepto aquellos tabaquismos pasivo, ¿no es cierto? Y ahora cada vez más vemos patología, enfermedad producida por el cigarrillo en mujeres, cáncer en mujeres, y tal como dice usted, en individuos jóvenes se está viendo una mayor incidencia de cáncer. Y no olvidar que si la mayoría de los cánceres han tenido una tendencia a la estabilización, incluso a la disminución por la tecnología, por los tratamientos precoces, el cáncer pulmonar ha tenido poco avance en ese sentido. Se nos muere mucha gente y se nos sigue muriendo porque los resultados en un cáncer pulmonar tardíamente diagnosticado, como ocurre habitualmente, ¿no es cierto?, en la práctica es una condena casi a muerte. Doctor, quisiera abordar con usted una de las pocas propiedades que se le atribuye al cigarro, porque uno dice, bueno, ¿para qué fuma la gente? ¿Cuál es la tontera, me van a disculpar los fumadores, de meterse al cuerpo sustancias que son evidentemente, según toda la ciencia y según todos los estudios, malas? Pero hay una propiedad que se le atribuye que entiendo además que es un mito, que es que el cigarro relaja. Como estás muy nervioso, fumémonos un cigarro, estoy tan nervioso. Y al parecer, y lo que entiendo, la nicotina no es relajante, es todo lo contrario, es estimulante. Entonces, esto es un mito, ¿no? Esta idea de que el cigarro tendría estas propiedades relajantes. Lo que pasa es que todas las personas que tienen ansiedad, que tienen alguna enfermedad psicológica o incluso psiquiátrica, tienden a buscar algo que les produzca cierto placer. El cigarrillo produce placer, eso es evidente, y gracias a eso se produce la adicción. Es cierto que los pacientes con mucha ansiedad buscan algo. Tanto es así que aquellas personas que están dejando de fumar tratan de aliviar su ansiedad comiendo, por ejemplo, y por eso algunas personas suben de peso. Pero eso es una manera muy cara de bajar la ansiedad. Existen medicamentos, existen una serie de terapéuticas para tratar la ansiedad, para tratar, ¿no es cierto?, la angustia, que no es el cigarro, porque si no fuera por eso estaríamos todos fumando, estaríamos todos, ¿no es cierto?, aspirando cocaína o LSD, cualquier cosa que nos quitaría y nos llevaría a un mundo mucho más feliz, entre comillas. En la práctica es hipotecar la vida. Por lo tanto, no hay ninguna, yo no encuentro que no hay, y la literatura me avala, ninguna posibilidad de encontrar en el cigarrillo nada bueno. El cigarrillo es malo desde uno hasta todo lo que puede fumar un individuo. ¿Doctor?
Perdón. Bien cortito, usted dice que de todo tipo el cigarro es malo. Sí. ¿Qué pasa con el cigarrillo que es electrónico? ¿También es nocivo para la salud? Bueno, nosotros decimos irónicamente, tenemos que felicitar a las compañías tabacaleras porque están buscando métodos para hacer que la gente no deje de fumar. ¿Por qué? Porque tienen que reemplazar a los muertos, ¿no es cierto?, por nuevos individuos adictos porque pierden el negocio. Y compraron el cigarrillo electrónico, aquel que lo inventó, y han dado una propaganda extraordinariamente buena diciendo que el cigarrillo electrónico es inocuo. Eso es falso. Primero que nada, no es un método para dejar de fumar. Segundo, tiene dos daños, dos formas de daño. Un daño directo, que parece que se cortó el retorno, no sé si me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando. Ya, dos daños. El daño directo produce irritación, produce fenómenos inflamatorios pulmonares, fibrosis pulmonar y produce incluso cáncer pulmonar. Eso está demostrado absolutamente en animales de experimentación. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, el cigarrillo electrónico. En Estados Unidos los adolescentes están fumando alrededor de un 15 a 20%, inician cigarrillo electrónico y tienen más posibilidades de ser grandes fumadores. ¿Por qué? Porque es llevar algo a la boca, aspirar y formar una forma de ser adicto. La adicción a tabaco tiene una adicción psicológica, social y biológica, y la forma de llevarse algo a la boca mantiene esa sensación de estar aspirando algo. Como decía Freud, el cigarrillo recuerda la succión del pecho de la madre, o sea, uno lo tiene inserto en nuestro ADN, la forma de algo de buscar para, ¿no es cierto?, aspirar. Muchísimas gracias, doctor. Encantado nuevamente. Bueno, ahí conversábamos con el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la Clínica Dávila y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en torno a este tema importantísimo. Y él mencionaba un dato también, que aproximadamente 50 personas en Chile mueren diariamente a causa del tabaco. Así que obviamente todas las recomendaciones a no fumar y evitar también cualquier tipo de cigarrillo electrónico. Puras consecuencias negativas. No hay ni una ventaja de fumar. Qué bueno que se haga esta campaña y sobre todo que se enfoque en los más chicos, en los jóvenes, que es donde muchas veces la gente se esclaviza con el cigarro porque toma esa mala decisión y después ya no lo puede dejar. Gracias al doctor, gracias Sofi también a ti. Que tengan ambos un buen día. Que tengan buen día ambos también.